Os presento la Ace Pro 2, la nueva cámara de Insta360 que viene a romper el paradigma de las grabaciones en deportes de acción. A ver. Yeah, aquí sí, ¿eh? Aquí sí. Mountain bike a los John Thomas. Personalmente me hace mucha ilusión participar en este lanzamiento porque son ya más de 10 años los que llevo compartiendo con vosotros aventuras, carreras, mi pasión por las bicis y siempre ha sido a través de esta herramienta de las cámaras de acción y en definitiva cuanto más mejoren, mejor para todos. Esta en concreto es una unidad que he tenido el placer de testear en profundidad en las semanas previas a su lanzamiento. Como veis está ya llena de polvo, de barro, de golpes incluso y bueno, la verdad es que han sido semanas de ponerla a prueba y en definitiva esto que viene a continuación son mis conclusiones. Estoy convencido que vais a encontrar en YouTube miles de vídeos en donde os hablan de todas las características globales nuevas que trae esta nueva Ace Pro 2, pero yo quiero enfocar el vídeo de una manera un tanto diferente, quiero hacerlo desde la óptica del ciclista o del biker que busca la mejor opción para grabar sus aventuras sobre la bicicleta y en este sentido creo que esta cámara llega en un momento muy adecuado con una serie de características muy concretas para el contexto actual de la generación de contenido alrededor del mundo de la bicicleta. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Estamos hablando de ciclismo de carretera y mountain bike. Dos deportes de acción que tienen cierta dificultad para ser grabados con estas cámaras porque nuestras manos siempre están ocupadas, están apoyadas en el manillar, haciendo su trabajo y esto automáticamente quiere decir que las cámaras tienen que ir ancladas a algún lugar. En un primer momento, hace ya muchos años, creímos que ese lugar debía ser nuestro pecho, utilizando un arnés, pero rápidamente nos dimos cuenta de que esa no era la mejor opción. Básicamente porque nos comprime la caja torácica, cuando necesitamos precisamente hacer todo lo contrario, ampliarla lo máximo posible durante la actividad física, nos hace sudar, es muy incómodo. Más adelante en el tiempo aparecieron opciones como la Insta-Go, que nos daba la opción de llevar algo en el pecho con un tamaño muy reducido, apenas alrededor de 30 gramos y con un sistema de imanes que nos permitía obviar por completo el uso del arnés. Esto parecía una muy buena opción y de hecho lo es, lo que pasa es que por el tamaño tan reducido de la cámara pues queda limitada a nivel de duración de batería, por ejemplo. Ahora mismo la nueva corriente, lo que está llegando sobre todo a nivel de generación de contenido en el ámbito del ciclismo desde Estados Unidos, son las imágenes on-board, más denominadas por aquellos lares como POV, POV, que utilizan la colocación de la cámara justo debajo del acople del ciclocomputador. Esta parece ser la ubicación definitiva. ¿Por qué? Pues básicamente porque nuestro cuerpo queda libre de cargas, porque estamos añadiendo el mínimo peso posible al conjunto de la bicicleta, de nuestro cuerpo, de todo. No olvidemos que el arnés mínimo pesaba unos 100 gramos y también hay que tener en consideración que la ubicación es muy acertada porque queda la cámara bastante protegida, es difícil dar un golpe en esa parte de la bicicleta y a la vez queda muy accesible a nuestras manos para controlar botones y demás desde el manillar. Para montar la cámara ahí abajo hay diferentes opciones. Para empezar, la más tradicional sería la de manillar redondo con un acople estándar para el ciclocomputador que ya lleva una rosca para cámaras de acción justo debajo. Y si tienes algún otro tipo de manillar o potencia más sofisticado, siempre puedes utilizar los acoples que ha lanzado al mercado Insta360, que bien pueden ir atornillados a los tornillos de la potencia o bien pueden ir acoplados por debajo al cockpit de carbono de una sola pieza, que este suele ser el más complejo de todos, o sea que ahí Insta360 también ha pensado en soluciones para nosotros. Pero bueno, vamos a seguir con la cámara. Para poder tener una muy buena experiencia de grabación en esta posición, no solo era necesario ser capaz de instalar la cámara ahí gracias a unos acoples, sino que además la cámara en sí tenía que superar ciertos desafíos técnicos que yo creo que los ingenieros detrás de la Ace Pro 2 han entendido muy bien. De hecho, pocas veces me he encontrado con una cámara que ataque tan directamente a las necesidades concretas de un colectivo como podemos ser nosotros los ciclistas. Os lo explico en detalles, vamos a ello. Pero bueno, es que simplemente es una pista estrecha esto. No tiene mayor dificultad técnica.
Vamos allá con la primera de las 5 características que personalmente he determinado que una cámara tiene que tener para rendir bien en estas condiciones de aquí. La primera de todas tiene que ver con la estabilización. La estabilización tiene que ser sencillamente brutal. ¿Por qué? Pues porque la cámara va a estar ubicada en un lugar en el que va a recibir todas las vibraciones, todos los golpes que el eje delantero de la bicicleta va a transmitir hacia el manillar, que el manillar va a transmitir al acople y en definitiva esto va a estar así constantemente. Así que la cámara tiene que tener esa capacidad de estabilizar el mundo que tiene a su alrededor, y esto es algo que Insta360 ya viene haciendo con sus cámaras desde hace mucho tiempo gracias al sistema Flow State y el Horizon Lock, que hace que también el horizonte esté siempre en el lugar que le toca, pero sencillamente con esta Ace Pro 2 han ido 2 pasos por delante. La segunda característica básica para mí tiene que ver con la calidad de imagen y la posibilidad de grabar con esa calidad de imagen en muy altos FPS. Para empezar, Insta360 mantiene el acuerdo con Leica, uno de los fabricantes de lentes más prestigiosos del mundo, para tener un objetivo con una entrada de imagen brutal, pero además te da la posibilidad de, en el extremo superior, llegar a grabar en 8K a 30 FPS, y si nos vamos más abajo puedes llegar a grabar, por ejemplo, en 1080 240 FPS, lo cual te daría la posibilidad de hacer cámaras hiperlentas, una barbaridad, pero yo os recomiendo, de hecho todos los vídeos que vais a ver en esta review están grabados en 4K, 60 FPS y HDR activado. ¿Por qué? Pues básicamente porque es el formato más alto que nos permite la cámara tener el HDR activado. Con esto, con los 60 FPS y con el 4K vamos a tener una viveza en los colores brutal, y además es el formato que, digamos, ahora mismo es más amigable con YouTube. YouTube, si le das ahora mismo un 4K 60 FPS, te lo recoge como si estuvieses regalando miel. Así que yo os recomiendo que tiréis por ahí, si bien hay tropecientas mil opciones en cuanto a formatos. Tercer punto importantísimo, el audio. Era el gran debe de las cámaras de acción, y digo era porque a partir de aquí esto lo rompe todo, rompe con todo lo que había hasta ahora en el mercado, gracias a este micro sobredimensionado y sobre todo al paravientos que viene de serie instalado en la parte delantera. Cuenta con 3 micros, pero el principal, digamos que es este, y esto cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque hasta ahora a una cámara de acción le podías pedir muy buena calidad de imagen, muy buen rendimiento en estabilización, pero nunca podías contar con el audio, especialmente a altas velocidades rodando con la bicicleta, porque lo único que tenías era ruido de viento molesto por encima de las voces y demás, ¿no? Pues ahora, gracias a este trabajo que han hecho con el paravientos, con el micro principal, no solo se escucha al ciclista que va encima de la bicicleta con una cierta calidad y un cierto volumen, sino que además aquellos compañeros alrededor de la grupeta también se llegan a escuchar sus voces, mientras el paravientos filtra todo el ruido del viento. Se ha minimizado muchísimo. A la derecha, mi amor. Pero no frenis, no cal que frenis. A los dos que hemos pasado la primera trialera van ahí delante. A ver si entran primeros. El de marrón tira un huevo. Lo mismo entra primero y hace tapón. Fabián, this is getting more and more mountain biking style. This part is a little mountain biking. Just a little bit. But it's very fun. Do I need a dropper? No. Así que en este sentido a mí me han ganado completamente, porque ahora por fin voy a poder tener conversaciones sobre la bicicleta que luego voy a poder extrapolar al mundo del vídeo. Y la cosa no queda ahí, la cosa no queda en las onboards. De hecho, cuando utilizas la cámara más como blogging, me ha sorprendido muchísimo que este micro principal, en situaciones en las que estamos relativamente lejos de la cámara, como a 2-3 metros en un entorno de calle, de ruido atmosférico y demás, el micro prácticamente hace el servicio de un micro direccional de una cámara más grande, ¿no? De una cámara más, digamos, estándar de SLR o mirrorless o llamarle como quieras, porque es capaz de neutralizar bastante el ruido del entorno y focalizarse en las voces que tiene delante. Así que esto abre la puerta a muchas otras posibilidades que enseguida os cuento. Porque Mark fue DJ, es el que estaba tocando Vale. con Taylor. Cerró la noche con un reggaetón. Con Una. Parece que a Taylor no le gusta y...
Cuarta característica que le pido a una cámara de acción: el flujo de trabajo tiene que ser fácil, rápido, porque queremos, tal y como está sucediendo, editar el contenido, descargarlo y está ya publicado en redes sociales. Y esto es algo que no solo con la Ace Pro 2 nueva, sino en general con todo el ecosistema Insta360 se consigue gracias a la app. Existe un editor también para ordenador, pero sinceramente yo es que no lo utilizo porque lo hago todo en el móvil, están todas las características allí desarrolladas, es súper intuitivo. Y bueno, de las miles de opciones que tienes para poner filtros, para retocar imagen, lo que quieras, yo me quedo sobre todo con la que han desarrollado últimamente, que es esta capacidad para poner, digamos, un poco de alteración de movimientos en los laterales del vídeo y de alguna manera recuperar la sensación de velocidad que se estaba perdiendo con las cámaras de acción, porque sí, les estábamos pidiendo mucha calidad, pero llegaba un momento en el que bajabas a 80 por hora por una carretera con la bicicleta o te metías a 40 en una trialera con la mountain bike y daba la sensación de que de tan buena estabilización y tan buena imagen estabas parado y no se transmitía esa emoción, esa velocidad, ese incluso riesgo a la persona que lo está viendo al otro lado de la pantalla. Ahora, gracias a, creo que se llama Motion Blur, esta sensación de estar ahí prácticamente, uy, que este tío va muy rápido, que se la va a pegar, la hemos vuelto a tener y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Y la característica definitiva que yo creo que nos acaba de ganar a todos los usuarios de la bici tiene que ver con el hecho de que podamos, por fin, de una manera sencilla, que esto es lo que no se podía hacer hasta ahora, ubicar todos los datos de nuestro entrenamiento o de nuestra competición sobre la pantalla en tiempo real. Insisto, esto se podía hacer ya con otras maneras de trabajar y demás, pero era un absoluto dolor de muelas y conllevaba muchísimo tiempo. Y de hecho tenía una curva de aprendizaje que no creo que fuese apta para cualquier persona. Pero ahora, gracias a la aplicación de Insta360, tú simplemente generas tu sesión de entrenamiento cuando vas encima de la bici con tu Garmin, con tu Coros, con tu IG Sport, con el Apple, con lo que estés utilizando, incluso con el móvil. Si no tienes ninguno de estos sistemas, puedes grabar con el móvil directamente la sesión. Y cuando estás editando en la aplicación de Insta360 le das al botón Stats y automáticamente te lo sincroniza todo y puedes elegir entre diferentes layers la que más te guste con más o menos datos. Está todo allí: potencia, inclinación, velocidad, pulso, todo lo que quieras, tienes la información ahí. Entre los efectos visuales que os he comentado antes y esta información, realmente da la sensación a aquel que está viendo el vídeo, que no ha vivido esa carrera o esa salida en bici, que pues tiene más información y se puede poner mucho más en situación de, ostras, este tío ahora está haciendo un esfuerzo grande porque va a 400 vatios, o este tío está bajando rápido porque veo en la velocidad que está a 65 km por hora, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que son unas ventajas enormes que alguno de vosotros ya me ha comentado en algún vídeo que he publicado, que hace que el vídeo parezca incluso un videojuego que estás viviendo en primera persona. Por cierto, la habilidad de colocar la información en la pantalla no es solo de esta cámara, sino que está en todo el ecosistema de Insta360, así que cualquier cámara que tengáis, la Go, 3S, la X4, la que sea, toda vuestra información la vais a poder poner ahí arriba. A mi entender, todas estas características hacen de la Ace Pro 2 una cámara on-board definitiva, pero la cosa no queda aquí, porque es mucho más versátil. Con otras características que os voy a enumerar, vais a ver que es la perfecta compañera de viaje para hacer vlogging, con V también. ¿Por qué? Pues para empezar, tenemos la posibilidad de anclarla y desanclarla súper rápidamente y de esta manera pasar de tener una cámara on-board a tener una cámara vlogging en un momento. Por otro lado, tenemos la pantalla abatible, que es una característica importantísima para poder trabajar también, digamos, en modo selfie, mucho mejor que cualquier pantalla frontal pequeña que podamos tener en cualquier otra cámara de acción. Y por último, recordar, porque tiene mucho que ver con todo este mundo del vlogging, la capacidad de este micro delantero más potente con ese filtrado de viento que hace que allí donde otras cámaras de acción tenías que llevar como un setup externo con un micro externo y varias piezas y demás que en el momento que necesitabas devolver la bicicleta no era la mejor opción, aquí simplemente con una única cámara, con un micro potente, con esta pantalla abatible, puedes andar cambiando desde la posición on-board hasta la posición vlogging de manera instantánea y solo tienes una cámara. Chimpum, se acabó. Es muy sencillo. He reventado con lagarto también, ¿eh? O sea, Yo creo que el que más o el que menos ha reventado antes o después, ¿no?
hemos reventado todo, pero es con dignidad, hemos reventado. No lo hemos pasado bien, ¿qué es lo que cuentas? Reventados, contentos. Sin caernos, Sin problema mecánico. Otros puntos importantes a tener en cuenta de esta cámara, para empezar, es sumergible hasta 12 metros de profundidad, así como la veis, sin necesidad de utilizar ningún tipo de caja. Por supuesto, es resistente a golpes, de eso os puedo dar fe, porque estos días de testeo ha recibido golpes por todas partes y sigue funcionando sin problema. El protector de lente es fácil de cambiar. La batería tiene 1800 mAh con una duración aproximada de unas 2 horas y media, dependiendo del modo y las condiciones ambientales en la que la estéis utilizando. Por otro lado, tiene una carga rápida, esto me ha gustado bastante, en 47 minutos de carga rápida la tienes completamente recargada, algo importante también. Posibilidad de grabar en el modo Free Frame, para tener automáticamente versiones verticales y horizontales del mismo footage, del mismo clip que hemos grabado. Esto es importantísimo para los generadores de contenido, que necesitamos a veces exactamente lo mismo en vertical y en horizontal. Pues bueno, ahí hay un modo que directamente ya te lo da sin necesidad de cambiar la posición física de la cámara. Y el precio de la cámara va a ser de 449 euros en el pack básico y de 469 euros en el pack potenciado, que es exactamente lo mismo, solo que viene con una batería extra, y así tienes dos para ir jugando. Y hasta donde yo sé, también va a salir al mercado un pack específico de ciclismo con muchos más complementos que nosotros podemos necesitar para montar sobre nuestra bici. Llegados a este momento, toca contestar la pregunta que normalmente me hacéis siempre en privado, por Instagram, que viene a ser algo así como: oye Dani, quiero grabar mis aventuras en bici, ¿qué cámara me recomiendas? La contestación no es sencilla porque depende de expectativas, necesidades de usuario. Por otro lado, hay muchas opciones en el mercado. Vamos a tocar un poquito encima de cada uno de los modelos que hay disponibles. Por un lado tenemos la Insta360 Go 3S, que sería el máximo exponente del formato minimalista, sigilosa, ya sabéis, va con el imán aquí si queréis, y no se puede colocar fácilmente en cualquier lugar. Es la opción de menos peso, apenas está ahí rondando los 30 gramos, y por otro lado es la opción de menos tamaño, con diferencia, pero a la vez esto hace que se limite en cuanto a calidad de imagen, que es cierto que ha mejorado mucho en este último modelo, pero queda lejos de lo que podría ser una Ace Pro 2, incluso una X4, y por otro lado la duración de la batería también está limitada en ese sentido, especialmente si la utilizamos sin el pod de manera independiente. Entonces, bueno, algo muy versátil, puedes colocar prácticamente en cualquier lugar, llevarlo donde quieras, va a pasar desapercibida, pero tiene esas limitaciones. Luego, por otro lado, tenemos la X4, estamos hablando ya de una cámara 360. Esta, personalmente, me gusta mucho utilizarla en la bicicleta de carretera, porque es una bicicleta que va por un firme mucho más tranquilo, no tiene tantas vibraciones y se suele ir en grupo, con lo cual para grabar todo lo que es el envoltorio de la grupeta, esta cámara me gusta muchísimo, refleja muy bien la realidad de lo que puede ser una grupeta. Y por otro lado, es mi cámara favorita para grabar con arnés. Las pocas veces que grabo con arnés, tipo reviews de bicicleta y demás, no es una competición, estoy saliendo en plan tranquilo, me da igual que me moleste un poco el arnés. Esta es mi cámara favorita porque te permite hacer zoom in, zoom out, girar a derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Y bueno, me gusta mucho el resultado, pero no creo que llegue al punto de versatilidad que seguramente, o de equilibrio incluso, que podemos llegar a tener con la Ace Pro 2. Porque esta cámara, como os he dicho anteriormente, para mí me ha demostrado que es la onboard perfecta, porque la pones a grabar, te olvidas, duración de la batería muy pero que muy aceptable. Hay algunas carreras que pueden ser grabadas íntegramente con una sola batería con esta cámara. La edición es rapidísima, con la X4 pues siempre tienes un pelín más de trabajo porque tienes que reframe y tienes que hacer todo el trabajo de postproducción, pero con esta te vas a ir directo. Y por otro lado, esa posibilidad de no solo cámara on-board, sino cámara de vlogging, cámara para llevarte a hacer otros deportes de aventura, etcétera, etcétera, más allá de lo que es la bicicleta. Si tuviese que elegir una solo, probablemente ahora mismo me quedaría con esta, con la Ace Pro 2. No sé cómo lo veis vosotros, dejadme en comentarios vuestra nota hacia la cámara del 1 al 10, vuestras opiniones al respecto, y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle al botón de suscribir, no olvidéis darle like, y siempre os digo que seáis muy felices, porque dentro de nada van a venir muchos más vídeos y seguro que os van a encantar también. Nos vemos por aquí. Chao, chao.